Día 15 de nuestro reto a llegar a tener una cuenta de $200.000. Empezamos el día malísimamente. Hemos tenido noticias de inflación en los Estados Unidos que han sido muy positivas, algo que el mercado no esperaba. Ha caído un 0,4% la inflación y era algo que nadie estaba esperando. Eso que ha provocado una subida en los mercados que nos ha hecho poner nuestras operaciones en pérdida mayoritariamente cuando estábamos trabajando con bastante ventaja hasta ayer por la noche, hasta justo antes del dato de inflación en los Estados Unidos. Llevábamos operaciones en Bitcoin, llevamos operaciones en Worldcoin, en Zcash, además también llevamos otras en Solana y llevamos también operaciones dentro de Ethereum. La de Ethereum es la que peor va, Ethereum se ha despuntado muchísimo más que el resto y vamos a ver en qué punto nos acaban quedando las operativas, ¿no? Vamos a ver que nuestra operación de Zcash y Worldcoin todavía siguen en positivo, pero la de Bitcoin ya hemos empezado mal y de hecho ha hecho nuestra segunda recompra y encima la de Ethereum he tenido que mover el stop loss viendo que el mercado iba a empujar muchísimo. Vamos a ver hasta dónde llega, ya hemos tenido el dato, ya hemos tenido la subida, vamos a ver si la continúa o por lo contrario tenemos una pausa. Lo que pasa es que las zonas que teníamos para que el precio se pudiese frenar en algún momento han sido pulverizadas completamente, 62.400, 62.900. La siguiente zona son los 65.900 o también el doble techo que vemos reflejado en pantalla. Vamos a ver qué acaba sucediendo cuando llega también a la zona de los 64.650 más o menos, donde ahí también podría tener otra pequeña corrección. Muy atentos porque además vamos teniendo varias cosas interesantes a vigilar. Vamos a ver como por ejemplo dentro del precio de Bitcoin, si empezamos a hacer un análisis con la calculadora Moncho Terminal, ya saben que para obtener acceso solamente tienen que seguir estos pasos, registrarse y solicitar el acceso siendo uno de nuestros afiliados y nuestros exchange recomendados, y vamos a ver qué nos dice la calculadora en el día de hoy, ¿no? Vamos a ver que para empezar tenemos divergencias dentro del RSI, tenemos aquí una, pero vemos que tenemos otras también por aquí dibujadas muchísimo más altas y más claras, ¿no? Donde vemos este punto que está más alto que este y sin embargo vemos que en este punto vamos a tener algún movimiento extraño, ¿no? Desde este punto también lo tenemos. Vamos a ver que tenemos también divergencia bajista dentro del MACD, que el RSI ahora mismo está sobrecomprado, por lo tanto empezamos a rellenar y ya tenemos todo esto en negativo. Tenemos el cruce del MACD, el patrón que tenemos es un patrón bajista. La tendencia de Bitcoin no diría que es una tendencia alcista por un simple movimiento explosivo, pero tampoco sería bajista, y zonas de soporte y resistencia ahora no nos encontramos en nada. Aún así nos sigue diciendo el mercado que desde este punto deberíamos de tener una corrección, por lo tanto nosotros vamos a mantener nuestras operaciones abiertas y de hecho todavía podremos jugar un poquito más, arriesgando quizás algo más de lo debido, hay que decirlo, haciendo algunas recompras para tener una mejor posición de partida. Hay que decir que ya ayer me salté una de las normas que no debería haberlo hecho a la hora de operar, que es tener 3 operaciones en la misma cuenta. Abrí esta de Bitcoin, miren, si no hubiese tenido esta operación de Bitcoin abierta, llevaríamos las 2 que teníamos en la cuenta en positivo, ¿no? Y ahora tendríamos la oportunidad, si quería, de tener una mejor posición de entrada para trabajar mi operativa. ¿Qué ocurrió ayer? Que ayer por la noche estábamos en directo y dije, seguramente el precio en este punto, eran las 11 de la noche, estábamos en esta vela, va a llegar a hacer un reseteo. En el reseteo sí que es una buena zona de entrada. ¿Por qué? Porque se hubiese formado una divergencia bajista oculta, ahí la tienen como se dibujó, y teníamos también una bajista oculta dentro del MACD, por lo tanto ya nos estaba favoreciendo todo el sistema operativo trabajar una operación en short. Lo que ha ocurrido simplemente es que las noticias de hoy de la inflación en los Estados Unidos ha acabado penalizando el análisis técnico que nosotros habíamos estado trabajando. Si nos vamos a ver a Ethereum, vamos a ver que tenemos algunas cosas diferentes. Reseteamos la calculadora para ponerla prácticamente a cero y ahora volvemos a calcular. ¿Qué tenemos? El RSI súper comprado, lo tenemos en los 80, por lo tanto eso es algo bajista. Divergencias dentro del RSI no tenemos porque ahora mismo sí que estamos por encima de los precios que habíamos tenido durante la semana anterior. Vamos a ver cómo tenemos una bajista dentro del MACD, que está un poquito lejana ya, pero todavía podríamos podríamos contar con ella, así que vamos a poner esa divergencia bajista del MACD, el cruce del MACD que es alcista, la tendencia que dice que es una tendencia positiva. Dentro de Ethereum vamos a ver que no tenemos patrones porque esta subida tan explosiva los ha borrado todos por completo. Vamos a ver que no estamos en zona de soporte ni resistencia y además tampoco, como decíamos, no tenemos una divergencia en el RSI que sea clara de trabajar en estos mismos instantes, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que desde aquí a aquí tendríamos una mini divergencia, por ejemplo, de este punto a este otro punto tendríamos una divergencia, pero de momento, pues bueno, tenemos un movimiento demasiado alcista. ¿Podríamos contar esta divergencia? Pues sí, también podríamos contarla. Si la contásemos, que nos quedaríamos con un menos 20 puntos. En Ethereum, mucho más flojito el trabajar la operativa en short, algo que es un poco confuso con ayer porque era uno de los activos que mayor número te daba para trabajar en short, que mayor suma de indicadores se juntaban para trabajar una operativa en short.
Vamos a ver cómo tenemos también las liquidaciones del día de hoy, vamos a ver el precio de Bitcoin con esas liquidaciones en los 65.000 dólares, ojito porque estamos ahora mismo cerca de poder llegar a ellas, y ver también que se están acumulando otra vez muchas liquidaciones en la parte baja, en los 61.000 dólares, estamos empezando a acumular bastantes liquidaciones. La buena noticia para Ethereum es que ya ha limpiado todas las grandes liquidaciones que tenía por delante, que las llevaba acumulando desde hace muchos días atrás, prácticamente una semana. Esas liquidaciones que estaban en los 1.850 dólares, que como digo ya las hemos quemado y ya podemos ir a buscar otras nuevas liquidaciones, otras grandes liquidaciones que se vayan formando. ¿Dónde tenemos grandes liquidaciones? 1.710 dólares. Es una zona donde hay muchísimas liquidaciones acumuladas. En la parte alta, muy alta, también tenemos liquidaciones, pero están por encima de los 2.150 dólares, un precio que creo que no es factible ir a buscar en las próximas semanas, mucho más si pensáis como yo que todavía estamos por llegar a la parte más baja del bear market, ¿no? En el resto de las altcoins que vamos a tener situaciones muy parecidas, todos los precios se han disparado, hemos empezado a dibujar divergencias bajistas en prácticamente todos los indicadores, tanto en Solana como en XRP como en BNB, que vamos a poder intentar aprovechar en el día de hoy. Lo que sí hay que vigilar es hasta dónde llega esta subida, trabajar con calma, quizás bajar apalancamientos es lo que recomiendo, y hacer DCA, hacer una distribución de compras para hacer mejor promedio de tus entradas. Vamos a ver que en el indicador del RSI tenemos ya todos prácticamente llegando a la parte alta. Ethereum está en los 80, BNB en los 73, tenemos a XRP en los 73, Bitcoin está en los 68. Si vemos los que están sobrecomprados clarísimamente, vamos a ver cómo tenemos prácticamente 11-12 criptomonedas que están ya dentro de la zona de sobrecompra dentro del top 100, que son Cardano, el oro con sus tokenizaciones, Flare, tenemos a Sui, a Pepe, a BNB, XRP, Chainlink, KuCoin y Ethereum, que es la más destacada porque ha subido nada más y nada menos que un 6% en este movimiento del mercado. A Ethereum le afecta mucho lo que ocurre en los Estados Unidos porque es una moneda de la que habla prácticamente todo el mundo allí y nativa de los Estados Unidos. De hecho, Eric Trump hace poco sacaba un tuit diciendo Ethereum está subiendo, el futuro son las criptomonedas, porque dan mucho apoyo desde los Estados Unidos a Ethereum. Vamos a ver que también como monedas sobrevendidas prácticamente ya no tenemos nada, teníamos algunas en el día de ayer que podían ser P-Network, etcétera, pero ahora mismo ya todo por encima de los 40. Stable, Tron y Memecore son los que más se acercan a la zona, por debajo de los 45, pero sin perder ninguno los 40 puntos del RSI. Vamos a ver también como ganadores y perdedores del día, la gran mayoría de activos ahora mismo se han puesto en positivo. De los grandes realmente no tenemos ninguno que esté cayendo fuerte, excepto DEXE, que venía muy fuerte en estas últimas semanas de manera alcista y ahora está sufriendo un poquito esa corrección, aunque el mercado parece que esté respondiendo al alza. Vamos a ver que en las últimas 24 horas hemos tenido algunos activos como puede ser Provenance Blockchain, que está subiendo un 25%, y de los grandes luego ya no tenemos ninguno, excepto la moneda esta china, que está subiendo un 8%. Como digo, subidas fuertes, pero sin grandísimos destacados dentro del top 100 de activos. Y como perdedores del día tenemos a Magma Finance, por ejemplo, tenemos también a Lab, que vuelve a perder otro 7%, está en el 247 ya, Velvet, que pierde otro 7,5%, llevándolo al puesto 138, y Dexe, que ya decíamos que caía un 5%, son los que más están sufriendo. Además, Siren, que ya ocupa el puesto 421, otro activo de los que prometía mucho y al final acabó en nada. Vamos a ver los datos del mercado y vamos a ver que prácticamente todos los activos están en un momentum score alcista en estos mismos momentos, ¿no? Vamos a ver que tenemos a Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Hyperliquid, Dogecoin, Zcash, Leo, Token, Stellar, todos con un momentum score alcista y el RSI llegando a una zona de sobrecompra. ¿Qué vamos a ver dentro del momentum score? Que son señales débiles o moderadas y estamos entrando en un momento de mucha sobrecompra. ¿Y eso qué va a hacer? Que el precio seguramente acabe corrigiendo o por lo menos frenando esa subida tan explosiva que está teniendo en este momento. De hecho, del top 100, 76 activos están con un momentum score bajista, alcista, perdón. Si nos vamos a ver el momentum score bajista, vamos a ver que aún tenemos algunos grandes del mercado como TRX, como Canton, Dexe, Bitsensor, Memecore, Worldcoin, tenemos a Quant, tenemos también Stable, pero todos con una señal débil. No hay ninguno que esté ni siquiera con una señal moderada, todos por debajo de los 5 de score dentro del momentum y la mayoría de ellos están en una situación muy intermedia. Eso significa que todavía podrían moverse para cualquier lado, continuar con ese movimiento bajista porque no están en una zona de sobrecompra total que los frenaría al tener una señal débil del score momentum. Así que ese es el plan para hoy. Vamos a esperar con nuestras operativas. Si hay algún movimiento y todavía las indicaciones, como nos ocurre ahora, por ejemplo, en Bitcoin, etcétera, siguen siendo de un posible movimiento bajista, podríamos llegar a hacer algunas recompras y también poder aprovechar para hacer eso un poquito de mejor precio de entrada. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Deciros que esta noche me permiten, voy a ver España-Francia, no estaremos en directo, volveremos mañana con el video análisis a las 3:30 de la tarde y también el directo a las 11 de la noche hora española como todos los días.
muchos éxitos en sus operaciones en el día de hoy y vamos a ver si tenemos suerte y pasamos a la final de un mundial 16 años después. Nos vemos mañana, familia.